¿Cómo están, Hola. chavos? Una vez más, en un capítulo nuevo de este universo de Cases of the Environment. Life. Ahora sí fue todo en inglés, chavos. Everything was in English. Ah, I am bro. glad that we can finally speak some English for all public that Ah, is in another sí. country. Our No? public. Ah, veo. And we can arrive at countries. It's enough. Right. Alright. Alright. Yes, bro. ¿Cómo Y han bueno, estado? ¿Todo bien? muy bien Bien, todo. bien. Hoy Putiza, tenemos déjale. un poquito más de solecito. Así es. Un Por fin ya no spot está nuevo. lloviendo. Hoy no está lloviendo. Brilla el día. Aunque yo soy oscuro. No, es cierto. Pero brilla el día. Todo está chido, la verdad. Va a ser un buen capítulo. Lo presentimos. Creemos en los porque- nuggets. ¿Por qué lo creemos? Porque el capítulo del día de hoy es... Justo lo que estoy tomando. Agüita. Chela. Guau, 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 guau. Chela, agüita. Hoy vamos a hablar de agua. ¿Agua? Agua. Pues ya hablamos mucho de agua, ¿no? ¿A poco hay más? Hay No hemos hablado nada de mucho agua. más. No, lo hablamos hemos de la tocado. señora de las lomas. Ajá. Ah, sí. Ajá, sí, lo hemos, sí. lo hemos tocado como muy superficial, ¿no? Ay, discúlpenme. Ay, Pero realmente este tema da para muchísimo, chavos. Así es, mi querido chuponcito. Entonces, Chuponcito. Como siempre va a ser una embarrada de lo que es Sí, agua, ¿no? sí, claro. O sea, sí, o sea, yo solamente quiero hacer un apunte. Recuerden que esta primera temporada son temas muy generales, excepto residuos, que sí nos metimos al Sí. fondo. No, Eh, ni tan a fondo, no, ni güey, tan a porque, fondo, güey. Porque si hablamos podríamos ver de la cada trazabilidad proceso. de los residuos, sí hubiera sido un capítulo ajá. mucho más largo. Y podríamos hablar, por ejemplo, de cada proceso desmenuzadito. Un capítulo para cada proceso, Un plan para de cada manejo. cosa. Exactamente. Y solo hablamos de la Ciudad de México, solo tocamos Ujú. la Ciudad de México. Sí. No tocamos los Ay. demás estados. Justamente. Así es, entonces esta primera temporada simplemente es para que conozcan las generalidades de lo que hace un poderosísimo Agua. ingeniero ambiental. Agua. Es que tenemos un guión y nos salimos, ¿no? Entonces, eso es por lo que hemos estado haciendo. Ya cuando tengamos el cierre de temporada, que van a ver que va a ser un capítulo muy interesante, ya después vamos a entrar a fondo a diversos temas, ¿no? Pero esta vez vamos a hablar acerca del agua. Y ¿Cuál es la primera pregunta que todos se podrían hacer? pues yo Miren, podría preguntar. el agua sabe rica. El agua no sabe, nada. hermano. El agua no sabe, sí, pero por... Pero el agua con tank sabe muy rico. sí, el agua con Kool-Aid sabe chida. Aunque no lo hagan porque Con prohibieron el Bacardí, tanque. hermano. Con Bacardí. Pero agua no. Sí, agua. Bueno. Este, Para que dure más, güey. y bueno, todos podemos ver, ¿no? O sea, el agua es esencial, todos lo sabemos. Pero ¿por qué es esencial? Y literal, podemos sobrevivir más tiempo sin comer y sin coger y sin cagar y... No, sin bueno, sin cagar no sé. No, porque hay gente estreñida. que Sí, lleva la los- oclusión intestinal, ¿no? Sí, te mueres en putiza, pero bueno. Regresando a casos de medio ambiente. Regresando a casa de la vida ambiental, el agua es esencial. O Ajá. sea, creo que el humano solo puede sobrevivir 3 días sin tomar agua. No, y deja de eso. Our body is made full of water and 70%. right? Para los que no saben inglés, él dijo que nuestro cuerpo está cubierto de No, 70 está hecho. no, está hecho de 75% agua. Y no la veo, hermano. O sea, Sí. yo me veo, me corto, sale sangre. o sea, Sí, yo pero veo no, el agua. ¿verdad? Es que Pues el agua el está en la sangre es todo. agua. El agua está en todos lados. cuerpo- Incluso la piel células son necesita. agua. Ajá. Y la La- piel necesita hidratación. Y la hidratación, a fin de cuentas, es agua. Es humedad. Es humedad, exactamente. ¿Y la humedad qué es? Pues agua. Entonces, primero vamos a definir ¿Puedes lo definir que... qué es el agua? Exactamente. ¿Qué dice muy bien? Primero que todo, como ya lo dijimos, el agua es de las cosas más abundantes en la Tierra. Es la segunda cosa o la segunda sustancia más abundante en la Tierra. ¿Después de qué? El primero es el hidrógeno. Wow. Exactamente. Agua Entonces, literal, está muy chistoso porque todos te dicen, se está acabando el agua. Y tú dices, ah, chinga. Si la Tierra está hecha de... Caracoles. Caracoles. Caramba. Si la Tierra Ah, está en su chihuahua. 75% de igual manera cubierta por agua, ¿cómo es que falta agua? Entonces, pero de eso vamos a hablar un poquito después. Los voy a dejar un poco picados para que no se vayan ahorita, perros. Entonces, lo que tenemos en el agua es una molécula que es H2O.
¿Qué significa esto? Que tiene 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Pero esta molécula podrías decir, pues es muy sencilla. Sí es muy sencilla, pero a la vez es muy compleja. Porque como podemos saber, a veces mientras más sencillas sean las cosas, sus niveles de complejidad son mayores. ¿Y qué pasa aquí? Lo que pasa es que el agua crea puentes de hidrógeno. No. ¿Y qué son los puentes de hidrógeno? Ustedes ven un mar, ¿no? Pero obviamente en el mar no solo hay una molécula de H2O, ¿no? Eso no conforma todo el mar. La conforman miles, millones de enlaces de H2O. Y estos están enlazados entre sí. Por eso podemos ver que el agua es como una capa uniforme. No sé si han visto. Obviamente, si tú agarras el agua, pues se separa. Sí, claro. Pero tú a simple vista De puedes forma ver como una sola capa de agua. No sé si me doy a entender un poquito. Sí, claro. Entonces, en este caso, se forman puentes de hidrógeno. ¿Qué son puentes de hidrógeno? Pues nosotros tenemos el oxígeno. El oxígeno tiene una carga negativa. No. Exacto. Y el hidrógeno tiene carga positiva. Sí. Wow. En cuestión de densidad, una carga negativa es más poderosa que una positiva. No creo. Entonces, no, ahora sí no me la haces, papá. Están viendo mi cara. Ahora no. Ok, ¿No? yo digo que la carga positiva es más fuerte, hermano. ¿Cómo ves? Pues, ¿cómo ves que no? ¿Por qué? Porque la que se encarga de formar los puentes de hidrógeno es principalmente el oxígeno. No, ya que ya. tenemos algo que es, ¿cómo se llama? Es de Lewis, pero ¿cómo se llamaba todo? La estructura. La estructura de Lewis, exactamente. Solo como apunte para Ajá. estar todos en el mismo término. Han escuchado hablar de la tabla periódica. La tabla periódica representa elementos. Entonces, un elemento está conformado por un átomo. Sí. Y el átomo está compuesto de 3 cosas. Sí. Un protón, que es la carga positiva. Y un Un electrón, electrón, que está en la parte de afuera rodeándolo. Y es compartiendo negativo. núcleo con el... ¿Cómo se llama? con átomo. el átomo, El electrón, el protón. Con el protón, perdón, no sé, me tuve un flash. Compartiendo núcleo con el protón se encuentra el neutrón. ¿Por qué? Porque como bien dice mi compa, la parte eléctrica negativa, en que ese caso es el electrón, es muy fuerte. Sí. Entonces, para compensar, tienes el protón con Y el su neutrón. que hace una masa más grande y hace que se mantenga consistente el átomo. O estable. O estable. Ajá. ¿Hasta qué quiere decir esto? Que no se va a deshacer, no se va a confundir con otra cosa tan fácil. Se va a mantener O no va a cambiar. unitario, Exactamente. en un periodo de tiempo, no va a cambiar en un periodo de tiempo. Entonces eso, Sí. Muy buen paréntesis. cuando tú juntas todos estos elementos en cierta combinación, pues tiene ciertas cosas. ¿Por qué el hidrógeno es el elemento más abundante de la Tierra? Porque es un único átomo. Sí. Es muy sencillo, es lo más elemental que existe en la química. ¿Por qué el agua también se encuentra muy fácil? Pues juntas 2 hidrogenitos Y un oxigenito. oxígeno. Ya, Ujú. pum, agua, Sí, ¿no? exactamente. Esto está macabro, chicos. Se encendió Siri solita. Ay, sí, ¿por qué me haces esto? Pero bueno, como dice mi compañero, exactamente. Lo explicó un poquito más digerido y está súper bien. Entonces, como ven ustedes, el oxígeno en su estructura de Lewis tiene 8 espacios libres. Perdón, no lo mencionamos. Para representar el átomo Ajá. hay un Sí. montón De teorías, de representaciones Sí, gráficas, ¿no? exacto. Tenemos creo que la de Arrhenius, tenemos la de Lewis, tenemos la general. Sí. Entonces, para no hacernos bolas, la de Lewis es la más fácil de usar, Sí. porque cada átomo se representa con una bolita. Ajá, 2 bolitas, ¿no? Ajá, bueno, Sí. con Dos las bolitas. bolitas, ajá. Entonces, tú tienes, como imagínate un sistema solar que te enseñan de primaria, pues así se representan los elementos, ¿no? Ahora sí. Ujú. En el caso del oxígeno, tiene 8 espacios libres. Y el hidrógeno solo ocupa 1. Entonces tenemos 2 hidrógenos. ¿Cuántos espacios libres quedan? Ok, otra cosa. Para formar, recuerden que una molécula es la combinación de varios átomos, que recordemos el átomo es lo más elemental, Sí. ¿no? Entonces, para formar esto, los átomos tienen, como las USBs, ya ven que las USBs tienen máximo ciertos Conexiones, ¿no? gigabytes. Ajá. Todos los átomos tienen para máximo juntarse Sí. con 8 cosas. Entonces, mi agua son 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cuántos tiene libres? Ya juntamos al oxígeno, le juntamos 2 hidrógenos. Entonces tienen Exactamente. libres. Ya 4 de 8. Un enlace ocupa 2 espacios libres o bolitas.
por lo que quedarían 2 espacios libres. Thank you. En cuestión de atracción. Exactamente, ahora sí. Entonces, en este caso, tiene muchos espacios libres el oxígeno, por lo que ¿qué va a pasar? Se van a formar los famosísimos puentes de hidrógeno. ¿Y qué hace esto? Le da la característica al agua de verse como en una capa uniforme y que no se separa. Pero La estos... famosa tensión superficial. Exactamente, la tensión. Sí, pero por ejemplo, si nosotros llenamos, o no se han visto, ¿no? Cuando llenamos hasta el tope de agua. se ve un poquito así. De agua se empieza a ver Ajá, así por esa tensión que se tiene por los mismos Exactamente. átomos. ¿Cómo la de no podemos, separarse. ¿Cómo la podemos ver? En el grifo del agua. Exacto. Cuando tú le cierras, no se empieza a gotear. Ujú. Ya ven que se forma el agua así en formita de conito. Exacto. Eso es la tensión. Sí. Está venciendo la fuerza de gravedad. Exactamente. Suele ser fuerte. ¿Y por qué es Muy eso? Porque sus puentes de hidrógeno no son tan fuertes. Ok. Y eso sucede, tú si agarras el agua, la separas rápidamente. Podríamos decirlo como separar. No es el término correcto, pero siento que es como lo más tangible. Se pueden imaginarlo como una separación. Si tú haces esto para lavarte la cara, estás separando una partecita del agua. ¿Y esto por qué es? Porque los puentes de hidrógeno se rompieron en este caso. Y hay puentes de hidrógeno, pero quedan muchos menos que los que vemos en el mar. Ok. Entonces, siento que así es la manera más tangible como lo podrían ver. Y esto es el agua. El agua cumple más bien, la Tierra está formada de un 75% de agua, imagínense. Pero acá podríamos ver y decir, ¿por qué carambas si hay tanta agua, estamos sufriendo de escasez de agua? Porque la mayoría de ese porcentaje de agua es de los mares. No. ¿Y cuál es el agua de los mares? Pues es agua salada. Entonces, en este caso, el agua salada no está disponible para el ser humano. ¿Por qué? Para nuestro consumo. ¿Por qué? ¿Qué es el agua salada? Pero antes, recordar también que el agua es del mejor disolvente que Ah, conocemos, claro, ¿no? se conoce Entonces, como el disolvente universal. Exactamente, ¿no? Si uno quiere lavar los trastes, agua, ¿no? Agua. Porque se lleva la mugre. Si uno quiere hacerse una agüita, pues ahí Agua, disolvemos, ajá, ¿no? y disuelves el Ajá. azúcar y el extracto que le quieras poner o la fruta que le quieras poner. No pasa lo mismo con otros No, solventes, ¿no? Entonces justo el no. agua, por eso es gran importante Sí. en todas las industrias, por esa facilidad Claro. que tiene, ¿no? Para Sí. disolver. Y hay solución para todo, pero justo vamos por pasos. Entonces, Ándale. como podemos observar, pues la mayoría de agua, que es un 98% de toda el agua que tenemos, está conformada por agua salada. Imagínense. ¿Y qué es el agua salada? Pues el agua salada principalmente se encuentra en lo que son los océanos y los mares que atraviesan el planeta. No, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre mar y océano? Ah, qué buena pregunta, güey. Esa sí no te la sé responder, A ver, dime. A la verga, yo tampoco. No, güey. El mar es toda el agua que existe. El océano es la división. Por la, ok, por Son el como calor, salidas, ¿no? océano. por- Ah, ok, exactamente. sí. Por eso hay 7 océanos. Sí. No, son 7 mares. Bueno, está mal dicho, ¿no? No. Es un mar, pero son 7 océanos. Ok. Y ustedes habrán visto que hay un océano, no me acuerdo cuál es cuál, creo que es el Pacífico con el Índico, que en uno se ve como café y en otro se ve azul y se separa una raya así, no sé si Sí, lo han claro, visto. sí. Eso es por la diferencia de temperatura y de los minerales que tienen en cada lado. Sí, Entonces justo, no eso no tiene llegan mucho a que ver. mezclar. Así por eso tenemos la división de los mares. Claro. Se mezclan tanto. No se mezclan. Está muy bueno ese dato y justo se va a ver con eso cómo están conformados y por qué principalmente es tan salada el agua de los océanos y los mares. ¿Por qué? ¡Arriba la mano, cabrones! Perdón. ¿Por qué es salada el agua de mar y de los océanos? Principalmente es por un componente que se llama ácido carbónico. Sí, güey. Sí, güey. Sí, totalmente. Pero sería más ácido el agua, no habría... O bueno, Oh, güey, el ácido carbónico se entra en reacción con el agua Ajá, porque no y es se puro. vuelve una sal. Ajá, Ajá. exactamente. Entonces es eso. No sé si te acuerdas sí, de CO2, ajá. Química Ambiental 1. En Química Ambiental 1 vimos esas reacciones. Ah, no me acuerdo. No, sí tiene que ser porque Ajá. ya pasó el ciclo del agua. Sí, ya exactamente. hubo una transformación. Entonces, principalmente estas aguas se ven afectadas por
por el proceso que ocurre desde el momento en que el ácido carbónico presente en el agua de lluvia entra en contacto con las rocas que se encuentran en el mar. Entonces esto hace que se suelte más alcalinidad, más minerales, lo que lo hace muy salada. Y esa es la razón por qué está Sí, toda el agua de mar. sí, no es Tiene inconsumible. De hecho, si tú consumes agua, en vez de hidratarte, te deshidratas. deshidratas. Por las sales. Exactamente. Ujú. Porque la sal, una función de ella es deshidratar. No sé si les ha pasado que cuando comen pizza o cuando comen tacos, les da mucha sed. Ah, ya, Es que son eso. alimentos con alto contenido en sodio. Ajá. ¿Y qué es sodio? No, Pues es sí, la sal. sí. Entonces, como que dices... Ay. A ver, te voy a dar. Aquí tengo mi cajita de estrellitas. Ah, gracias. Entonces, por eso como que la gente empieza a decir, puta, como que con la comida salada me da mucha sed. Con las palomitas saladas también, ¿no? Es por eso. Y ahora, exactamente. Y ahora imagínense, literal el agua está compuesta de 35 gramos de sales por cada litro de agua. Ah, No, verga, o sea, qué cuando voy a chido. la playa y me rasca así. ¿Y te tragas agua? Y traigo cuánta sal estoy No consumiendo. manches, eso depende. No, Bueno, y perdón, ahorita. Sí. Y no nada más existe el consumo de agua directo que yo, sí, ¿no? no. También existe el consumo que absorbemos por la piel. Claro, sí, También totalmente. nos deshidrata. Por eso justo cuando vas al mar te tienes que bañar luego, inmediatamente Exacto, echar que te agua. quedan- Exacto. Las sales. Y todas esas sales deshidratan tu cuerpo. ¿Por qué? Porque justo la sal Solo una humedad, ¿no? absorbe la humedad. Esto es por cuestiones químicas de igual iones. Pero bueno, no lo vamos a profundizar tanto porque nos tardaríamos mucho tiempo. Pero bueno, Mucho tiempo. entonces por esto el agua de mar no se puede consumir. Ahora pues no está todo perdido, ¿verdad? Existen procesos que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ahora vamos con lo que es el agua dulce y con la capacidad que hay en cuestión de nuestro consumo. Nosotros tenemos que un 2% de toda el agua es dulce. disponible, es dulce, más bien, sí, como él lo dijo, porque es 2%? dulce, ajá, 2% de toda el agua, güey. Y es dulce, no disponible, porque ahí les va. Ah, exactamente. Exacto, es que eso está cañón, porque tú dirías, pues bueno, si el 75% de toda la Tierra está conformado de agua, ese 2% ha de ser pues algo considerable. Pero ahora vamos a reducir más ese porcentaje de lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces el agua dulce, una disculpa, es el 2.5%. Ok. No es el 2, de todas maneras sigue siendo muy pequeño ese porcentaje, ¿están de acuerdo? Ahora, de este 2.5 de agua, de azúcar, ¿qué? De ese 2.5% de agua dulce que está disponible para nosotros, el 68.7% de ese 2.5% viene de glaciares. No. O Exactamente. sea, el 67% del agua dulce es Es de viene glaciares. Entonces, Ya ven por qué la Yo no importancia sabía de que se estén desglaciando. exactamente. Deshielando. Deshielando. Porque es exacto. el 67% de Es toda esa demasiado. agua De dulce. ese 2%, el 68.7, que es más de la mitad, lo conforman glaciares. Entonces por eso cuando están deshielando, sube tanto el nivel del mar, porque es exageradamente Exacto, un chingo de agua lo que está ahí, ¿no? Es bastante. Y la pierdes porque se va a Sí, juntar con el agua salada. exactamente. Aparte de que es Se empieza a muy disolver, importante. No podemos, ustedes dirían, pues descongélenlos y recolecten el agua, ¿no? No se puede hacer Sería eso. buena idea. Porque no sería buena idea. Sí. Yo digo que para las rutas de transporte sería una Sí. muy buena idea. Ah, sí, no es buena idea. ¿Por qué? Yo tengo un vergazo y no, güey. Justo- Así tienes que tratar a los demás. Justo les voy a explicar por qué no es Aguda idea. Aguda idea, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué tú dirás, qué tan importantes son los glaciares? Pues estos glaciares suelen regular la temperatura global de todo, pues global. O sea, ya así lo dejo, iba a decir de todo el mundo, pero pues global Sí, significa global, pues de ajá. todo el mundo. Entonces, por eso la importancia. Aparte, como dijo Arturo en episodios anteriores, estos glaciares encapsularon o congelaron Bastantes miles organismos, ¿no? de organismos patógenos a los que nosotros no estamos Acostumbrados. No hemos sido acostumbrados, expuestos. exactamente, y no hemos sido expuestos. Entonces ahí se podrían dar pandemias, se podrían dar muchos efectos adversos.
Entonces no es tan fácil, no crean que es como de, pues no más, descongelan los glaciares y pues ya No, recolectamos ahí esa te va. agua. Esos glaciares, ¿a qué país le pertenecen? Están en los polos, ¿no? Exacto. Los glaciares. Ajá. Sí, están en el polo sur y polo norte. ¿A qué país tiene la concesión de explotar esa agua? Pongamos que sí se ¿Alaska? llevan el hielo Concesión. y lo pueden explotar. ¿Uno de ellos es Alaska? Es que no hay. O sea, o hay o no hay. Entonces se hizo una división, por ejemplo, para Alaska, pero Alaska no es el polo todavía. Ok. Y está Groenlandia, que tampoco es el polo tal cual. O sea, sí Ok. es parte de, pero no es el polo. Oh. Tanto el polo norte como el polo sur se conocen como tierras internacionales, que nadie tiene jurisdicción real Claro, ok. para hacer nada. Se tienen algunos puestos de investigación, pero son por acuerdos. ¿Sabes qué? Yo, Estados Unidos, quiero hacer mi puesto en el polo sur porque quiero grabar pingüinos para Nat Geo. ¿Vas? Va, ¿Todo bien? jalo. ¿Todo bien? O sea, Francia dice, me rindo. Luego dice España, no, todo bien. México dice, yo firmo. O sea, Y es una locura, güey. Y es una Pinche locura. México firmando ¿Y Putin qué todo. dice, güey? ¿Eh? ¿Y Putin qué dice? dice, Guerra. war. Dice, Yo quiero "Wow". Ucrania, güey. Yo quiero que... Dios. Maten a- Ay. Oh, Dios mío. Pero a lo que voy es que para esto son los acuerdos internacionales. Sí. Sin embargo, no hay ningún acuerdo que permita a ningún país explotar el agua. Si algún carnal llega a pasarse de listo, que llegue a Corea, ¿no? Que diga, yo quiero usar. Así Yo no se quiero puede. usar Exactamente. sus glaciales. No puede ser eso, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque me pertenece Joe Biden. Entonces, Necesita Okiloki. libertad, güey. necesita mucha libertad. Ajá. Bueno, después de este roast a los países, podemos continuar. Sí, claro. Entonces, como les decía, pues no podemos tocar esa parte de los glaciares que de igual manera se están descongelando por nuestra inconsciencia, más que nada por la inconsciencia de pues las industrias y Tema de energía, ¿no? Sí, todo el tema de energía, exactamente, y de lo que ya hemos El platicado, aumento, ¿no? Ajá. de lo que ya hemos platicado hasta el momento. Entonces, recapitulando, el 68.7% pertenece a los glaciares, de ese 2.5% que tenemos de agua dulce. Ahora, otro 30% está conformado, de ese 2.5% está conformado por el agua subterránea, que igual no es fácil de aprovechar en Que este son caso. los famosos mantos freáticos. Exactamente, son los mantos freáticos que seguramente habrá alguna manera de aprovecharla, pero hasta el momento pues no la han aprovechado como tal. Ahora, seguimos con el 0.4% de ese 2.5% de agua dulce que tenemos disponible. ¿El cero de ese 2? 0.4% de ese 2.5% de agua dulce que tenemos disponible. Y ese 0.4% pertenece a aguas superficiales en la atmósfera. No. A salinas, digo. Sí, es todo el agua Es Grupo atmosférica, ¿no? Exactamente, y es la que realmente podemos aprovechar al 100%, por Perdón, así decirlo. ¿Esa se encuentra en la atmósfera o son las nubes? ¿O la humedad en general? Justo viene del ciclo del agua, Ajá. que vamos a hablar en un momentito. Oh. Porque ahora vamos a separar ese 0.4% de aguas superficiales perteneciente al 2.5% del agua dulce. Esto pertenece a lagos de agua dulce con un 67.4% de ese 0.4%. Disculpen que repita todos los porcentajes, pero no quiero que se pierdan. Ahora, de ese 0.4%, las plantas y animales que guardan esa humedad y que la absorben representan el 0.8% de, como ya se dijo, ese 0.4%. Demasiado. Los ríos, un 1.6%. Los humedales, un 8.5%. La atmósfera, un 9.5%. Y la humedad del suelo, ojo ahí, un 12.2%. Que es lo que recordamos que el suelo tiene la capacidad de retención de agua. Exactamente. Y ahora vamos... Muy poquito, güey. Sí, es muy poquito. O sea, O imagínense. sea, de 100, lo que podemos aprovechar el 0.01%. 4%. No, del 100 del planeta. De todo. Del Sí. planeta 0.01%. Más bien del 98%, ¿no?
No, No. por ejemplo, del Por decir, 100% del sí. agua Ah, en sí, el ya mundo es sé. Sí. 0.01%. O sea, es Sí, menos, es- menos. nada. Ese porcentaje es para todo el mundo. Sí, Entonces, por eso es... todo el mundo. Y luego cómo se distribuye, ¿no? Porque, por Exactamente. ejemplo, México es un país megadiverso. Y aún así, tenemos temas de agua en el poderosísimo norte. Sí, y justo Imagínate otros países. está muy interesante porque estaba viendo Países en un, arábigos, principalmente. en Ajá. un artículo qué países son los que tienen más, Reserva de agua. exactamente, reserva de agua. ¿Y qué son? los que más tenemos, los que más tienen A ver, agua disponible, Del menos al más, güey, para hacer un top. en número 1 está Sudamérica. O sea, el que más tiene. Es el que más tiene. Teniendo de ese 2.5%, un 31.8% del total, seguida por Asia, con un 28.9%, y al final Europa, con un 13.9%. ¿Y O quién- sea, a mí en Sudamérica más me parece correcto. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos el Amazonas, ¿no? Claro, sí. Pero, ¿qué hay en Asia? O sea, no conozco yo... Sí, yo tampoco, no. hidrografía de Asia. No, ni para yo. que tenga tanta agua. Lo que Sí. podría ser es que es un continente bastante amplio. Sí. Entonces, No, pues aparte se encuentra como en la misma línea de México. Exacto. Entonces también sus ecosistemas suelen ser como similares. Entonces las reservas de agua, pues, aunque te voy a decir que Centroamérica tiene muy poquito pero es recurso. Centroamérica, es a comparación de todos los demás países. Sí, eso sí, y Centroamérica es muy pequeño. Entonces sí, en eso tienes un punto. Pero bueno, ¿cómo ven ese dato, chavos? A mí me impresiona, como el dato de que hay 7 mares, hay 7 Sí, continentes. ¿Por qué justo. 7 se repite tanto? Sí, el 7 se repite muchísimo. Y entonces, y es mi número favorito, por si Y yo quieren tengo saber. 27. ¡Ah, perro! Época plena, no, no digo. Pero ya sé por qué lo dices, el club de los 27, ¿no? Así es. Y bueno, quitándonos de cosas trágicas, Crágicas. trágicas, Trágicas. vamos a ver, de ese 0.4% que les dije, que realmente podemos aprovechar, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta esta parte? ¿Cómo se comporta el agua? ¿Cuál es el ciclo del agua como tal? Ese ciclo del agua, pues, ¿no lo sabemos desde la primaria Sí. o quién no se lo sabe? Yo no me lo sé. Yo la verdad lo tuve que estudiar un poco, si te soy sincero, porque ya no, como que lo pierdes. Obviamente es lógico, ya cuando lo vi dije, no mames, claro, claro, pero sí, siento que no muchas personas lo saben y por eso lo vamos a decir de una manera bastante digerida. Ahorita vamos a hablar de conceptos del ciclo del agua, ¿no? Que son las fases, todo eso. Yo quiero nada más hacer un paréntesis de definiciones. Claro. El tema de, ¿saben la diferencia entre filtración e infiltración? Filtración e infiltración. Ajá. Mm. Porque apenas me la preguntaron y no supe. No, yo la verdad no sé para qué te miento. Filtración, pues pasa por un medio filtrante, ¿no? Como Ajá. su nombre lo dice, e infiltración, pues pasa por esos medios y no termina como ese proceso, ¿no? Exactamente, filtración es un proceso de pero- separación, infiltración es el proceso de algún líquido o el agua que entra Ok. a un cuerpo rugoso. Perfecto. Porque eso es muy importante porque necesitamos la filtración la infiltración del agua para que podamos todavía mantener el ciclo del agua. Claro. Entonces, Ok. ¿cómo tenemos agua, ¿no? Existe. Sí. Tenemos los 3 estados de la materia. Vamos a dejarlo en que ahorita todo el agua es líquida, Sí. ¿no? Ese es nuestro punto de partida. ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue? Mira, en primera instancia yo estaba evaluando todo este ciclo del agua y creo que hay algo muy lógico. Hay algo muy lógico que si lo entendemos se nos va a hacer mucho más fácil. Nosotros sabemos que el planeta Tierra, al menos al momento, es el único planeta que tiene agua. Entonces, a ver, a lo mejor muchas personas lo saben, pero puede que no todas. No puede haber agua afuera de la Tierra, ¿ok? Entonces la lluvia no cae desde afuera de la Tierra. Todo es un ciclo cerrado. ¿Qué pasa? Que la lluvia se crea desde adentro de la Tierra. ¿Cómo se crea? Por evaporación. ¿Qué es la evaporación? Es por temas de temperatura que el agua entre de un estado Temperatura y presión. de temperatura y Sí, presión, exactamente, que el agua entre de un estado líquido a un estado gaseoso. ¿Están de acuerdo? Así es. Y para hacer el paréntesis, creo que no vamos a hacer muchos estados. El estado líquido, recordemos los 3 estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. El estado gaseoso, las moléculas que hablábamos de agua están muy separadas, ¿no? O sea, tenemos Exactamente. mucha cancha. Sí. O sea, es el metrobús a las 5 de la tarde. el domingo. Exactamente.
Qué buen el ejemplo, estado güey. sólido es, A no las sé. 7 de la mañana en Patitla en el metro. No, ese es... No, ese Es que está muy juntas, Ah, no, sí, perdón, güey, perdón. sí, Sí, está muy no, juntas, güey. perdón, como que el líquido, iba el líquido, seguía. Sí. El líquido es como un punto intermedio. Sí. Siguen separadas, pero no tanto. Ya están libres, pero ya están como chocando un poquito. Ajá, ya están, es un transbordo. Como que ¿no? ya dicen, oye, oye. Sí, como que vas pasando y de repente chocas con este güey, ¿no? Y ya ahora sí sigue ahora sí sigue el sólido, que el sólido sí es la línea verde del metro. Así, A partir de las 7 de la atascada, mañana güey. a las 9 de la mañana. En Indios Verdes. Ya ni cabes, güey. Ya Ya ni vas así, cabes. que dices, "Puta, ¿qué hago aquí, Como güey?". cabes, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso el estado gaseoso es que tú calientas el estado líquido, que recordemos están medio separaditas, alcanzan un punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es el punto en el que pasa del líquido a gaseoso a los 100 grados centígrados y a una atmósfera de ¿A qué presión. temperatura se da? A los 100 grados A los 100 A los grados 100 grados, Celsius. a 25 Exactamente, de presión. P6, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Qué es PSI? Es una medición de presión. De presión. Internacional. Ajá, internacional. Entonces, exacto. cuando tú lo quemas, lo que las moléculas dicen, oye, mucho calor, hermano. Sí, Y se separan. sí. Entonces se hace el gas. Sí. Por eso es mucho más libre y Exactamente. más amplio que el Y estado líquido. por eso vemos las nubes. ¿Qué son las nubes? Simplemente es toda el agua evaporada. Condensada. Bueno, aún no. Bueno, no es Ajá, condensada. no es condensada. Sería como todo el agua que está evaporada que se está juntando para estar lista y condensar. Cuando esta condensa, ¿qué es? Es la lluvia. ¿Qué es la condensación? Es el Exacto. paso del estado gaseoso al Al- estado líquido. ¿Por qué? Exactamente. Porque baja la temperatura. Exactamente. Hagan de cuenta que la evaporación se encarga de una presión más alta y una temperatura más alta. La condensación es presión menos alta y temperatura menos alta. Entonces, como tenemos la lluvia, ¿no? Ajá, Y- exactamente. Ahora, cuando antes de pasar a lo que es la lluvia, ¿qué pasa? Hay un transporte. Por eso decimos, ¿por qué aquí está lloviendo y acá no? Tenemos algo que se llama viento. ¿Qué hace ese viento? Va empujando todas las nubes. ¿Qué es la nube? Prácticamente es agua evaporada. Entonces, que se une, por así decirlo, se compacta. Sí, se juntan. ¿Por qué? Exacto. Porque es el mismo especie Ujú. química. Entonces, van a empezar a Exactamente. Entonces, el viento lo que hace es mover esas nubes. Y por eso, cuando se evapora en un lugar cierta cantidad de agua, no va a llover en ese mismo lugar. Se va a desplazar Hasta toda- que se junte lo suficiente, ¿no? todas esas nubes hasta que se junte lo suficiente y esté en el momento de ser condensada. Por eso se dice que las nubes están cargadas. Exactamente, ¿no? por eso. Coloquialmente. Exactamente, por eso se ven como las nubes hay más nubes de otro, incluso cambian hasta de color. Entonces bajar la temperatura, ¿no? En la parte de Exactamente, arriba. exactamente. Porque eso es el principio por el cual se basa al momento de sembrar nubes para lluvia, ¿no? O Exactamente. sea, mandan cristales de... No me acuerdo qué material, pero la idea es enfriar la parte de arriba, ¿no? Para que Exacto. pueda condensarse la humedad y pueda precipitar, ¿no? Lo que Exactamente. hizo mi querido Samuel. Entonces, después de ese transporte, viene ahora sí, perdón, lo que son las precipitaciones. ¿Y qué es una precipitación? Es lluvia. Entonces, lo que hace es que lloran las nubes. Lloradecito. Andan tristes. Hablando de llorar, ¿por qué salen rayos? Ah, qué buena pregunta. Según yo, es porque el agua es muy conductora Exacto, es un de gran electricidad. conductor, Ajá. exactamente. Entonces, como ya está a punto de condensarse Aumenta la toda esa estática. agua, exactamente. Exactamente. Y ya es lo que vienen Entonces, los... toda esa carga de electricidad y Ajá, estática necesita, güey. se junta tanto que tiene que descargarse en algún lado. Ujú. ¿Dónde lo hace? Lo hace a tierra. De ahí viene el concepto de que descargamos a tierra, porque literalmente Exactamente. ahí sí, toda esa energía estática se va a concentrar en algún punto. Por eso, cuando esté lloviendo, pues se recomienda que no tengas... no sé, no estés trabajando en una estructura de metal, Claro. que cuando se estén los muestreadores amigos ambientales se bajen en cortina, porque se están exponiendo a rayos, porque somos, por las cargas eléctricas, somos susceptibles a... Exactamente. De igual manera, que no te pongas abajo de un árbol, Ah, también. porque pues luego llegan a tirar los rayos árboles y pues puede ocurrir un accidente. Y bueno, prácticamente es eso, la parte de las precipitaciones. Pero ahora ya llovió, ya todo, pues ya qué chido, ¿no? ¿Qué pasa? No. Todo esto es un ciclo, todo se aprovecha. Hagan de cuenta que es como la economía circular que trata de aprovechar todo, ¿no? Pues el agua es lo mismo, trata de aprovechar todas las partes y no puede salir de la tierra. Entonces,
como no puede salir, pues es un ciclo que no tiene fin. Es un ciclo que no tiene fin. Entonces, cuando tenemos agua contaminada, cuando le evaporas, Exactamente. hay un proceso de separación del agua con Sí. los contaminantes que tiene. Sí. No todos los Justo. contaminantes, porque por ejemplo, si se evapora el agua del mar, no se va a subir los minerales o las sales del mar. Es justo Porque es muy también pesado, eso. ¿no? Ahí entra lo que es la evaporación. El agua tiene un punto de evaporación de 100 grados Celsius. Y pero otros materiales, exacto. su punto de ebullición, es mayor mientras o no menor. sea mayor de 100 grados, todo bien, ¿no? Exactamente. Pero si es menor, por ejemplo, algún alcohol, que es de Ya 60 bailó. o 40, ya es cuando... Se va a evaporar Ese también. es el principio de bioseparaciones por evaporación. Exactamente. Para ponerlo gráfico, imagínense una barrita. Tú tienes agua de tank y la quieres separar, ¿no? Ujú. Entonces, tú sabes que el agua a 100 grados, hasta después de 100 grados va a separarse porque se va a hacer gas y te va a quedar el tank. Exacto. Bueno, no sé. ¿Cómo sé si me va a quedar el tank o no? Por el punto de Sí, en el que el tank ebullición. se haga gas. Entonces, a lo mejor póngale que son 200. Ajá. Pum, hasta acá, ¿no? Y aquí está el agua. Entonces, si tú aumentas la temperatura a 100 grados, vas a separar el agua y se va a quedar el tank en polvo. Ujú. Exacto. Y si fuera al revés, si el tank tiene a 50 grados Celsius y tú quieres hacer la separación, tú lo que tienes que hacer es subir el agua arriba de 50 grados, Ajá. pero menos de 100, Sí. se va a evaporar el tank y el agua te va a quedar líquida. Por eso Exacto. tenemos que conocer todos los materiales, sus características. Y Puntos de químicas. tratarlos para separarlo. Exactamente, para hacer una separación eficiente. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Obviamente esto es ideal, Sí. pero como no es ideal, pues tenemos lluvias ácidas y todo Sí, lo que hemos se vivido llaman por- componentes volátiles, ¿no? Claro. Que se volatilizan pues a una menor temperatura de presión, temperatura. Y justo esto es De ebullición. muy importante, o sea, lo que dijeron es sumamente importante porque ahí va a entrar el tema de desalinización. Ah, Pero pues, un antes ejemplo de un poco- pasar a eso, Un ejemplo muy práctico o rápido es cuando dejan ebulliendo agua en la en la Ah, estufa sí. y se les olvida, ¿no? Y ya cuando ven es una capita así de sal, Sí. ¿no? Son minerales que tiene el agua normales, porque también el agua 100% pura, No, no la podemos no. tomar. De hecho, Sí no tiene- estaría bien. No estaría bien, o sea, sí tiene cierta cantidad de minerales para que nosotros la podamos consumir. Sí, ¿no? exactamente. No excederse porque ya llegamos el agua salada. Y sí, y en el caso de tener un agua sin nada, de igual manera, o sea, si tienes agua, no sabemos cómo se dice el término, pero si tenemos agua sin minerales y sin absolutamente nada, así como la consumimos, la vamos a desechar. Y el chiste de hidratarnos también es tener cierto porcentaje en nuestro cuerpo de minerales. Entonces, bueno, prácticamente es eso. Entonces nos quedamos en lo que son las precipitaciones. Llueve, todo chido, qué chido, ¿no? Pues ya saliste a saltar en los charquitos, todo ese pedo. Pero, Salud. y luego, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que se vuelve a aprovechar toda esa agua que cae. Como pudimos hablar, en cuestión del suelo hay absorción. Entonces, toda esa precipitación de agua después se absorbe en el suelo. Se absorbe, ¿no? De las dos, hay absorción y adsorción. La El absorción suelo toma solo... agua. Ok. La absorción, como tocó el tema, vamos a explicarlo. Como dijo su... vamos Su a pendejada. No, vamos a explicarlo muy rápidamente, creo que se puede hacer muy rápido. Por ejemplo, lo que es adsorción con D no está mal dicho, ¿eh? Simplemente es que, por ejemplo, el agua, está el suelo y está el agua. El agua no va a entrar molecularmente a lo que es el suelo, no se va a combinar con el suelo, por así decirlo. Solo se va a quedar de manera superficial y va a ir drenándose sin combinar moléculas. Infiltrándose. Exacto, infiltrándose. Totalmente. Filtrándose porque se quedan. ¿Y qué es la absorción con V? Es cuando Con esa... B. Digo con B. ¿Qué pido conmigo? Pero razón vi su cara, güey. ¿Y qué es la absorción con B de burro? Perdón. Es Ay, güey, no. lo mismo que la absorción, pero en el caso de la absorción sí va a afectar las moléculas, va a entrar molecularmente ese agente que está entrando a esa superficie. Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿qué podría ser? Por ejemplo, el carbón activado se utiliza mucho para quitar malos olores. Ujú. ¿Qué Los hace? filtros que tienen en sus casas. Ándale, ¿qué hace el carbón activado? Lo que hace es atrapar células o moléculas, perdón, que dan mal olor y se quedan pegadas en el carbón activado. No va a afectar ni alterar nada de la estructura del carbón, simplemente se van a atraer. Se llama medio poroso, ¿no? Exactamente, por el medio poroso. Y
por ejemplo, un ejemplo de absorción. Es que no se me viene ahorita ninguno a la mente. De absorción. ¿El color? O sea, fácilmente, Ajá. la absorción es que tú lo vas a absorber. Por ejemplo, tú vas Ajá. al sol y estás recibiendo Ah, todos justo. sus nutrientes. Tú estás Ajá. absorbiendo, tu piel lo está Qué metiendo. buen ejemplo. Ajá. Y la absorción, imaginemos que rebotara. Pum, 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 pum. Ajá, no lo estás absorbiendo. Eso sería adsorción, Ajá, ¿no? exactamente. Entonces tenemos así, lo absorbes, es absorción con B chica. Con y B si es absorción, No, con B lo grande. vas a rebotar. Con B grande. Con B grande. Sí, por eso era un chiste. Ah, sí. Ok. Qué mal chiste. Listo. Eso fue todo por Exactamente. el capítulo de hoy. Nos vemos. No, no es cierto. No, no es ¿Qué dijeron, cierto. chavos? Entonces, pues, va a haber procesos de absorción y de adsorción en el momento que haya precipitaciones. También va a haber lo que es filtración e infiltración, que es lo que dice mi compañero Arturo. Y va a haber algo que se llama escurrimiento. ¿Qué pasa con el escurrimiento? Es el agua que llega al suelo, esta se evapora o se dirige hacia los cursos de agua que son los ríos y o lagos. Pero como podemos ver, no es una evaporación que va a llegar hasta el cielo, sino va a llegar a una altura no tan alta, de manera que se va a mover y va a llegar a lo que son los ríos, océanos o cualquier tipo de cauce. Ok. Entonces, Así es como se rellenan. exactamente. Y Alright. eso de manera sencilla, pues es el ciclo del agua. Igual les vamos a poner aquí una imagen. Y pues bueno, con eso tenemos con el ciclo del agua. Ahora vamos a algo muy importante. No. Retrocediendo un poco más, dijimos que... Exactamente. Dijimos... Ya se tragó. Y dijimos que lo que es el agua salada conforma el 97.5% de todo el mundo. Y tú dirás, ¡ta madre! ¿Y no hay alguna manera de que aprovechemos todo ese pinche porcentaje gigante? Sí hay, exactamente. Así es, mi querido Padawan. Exactamente. No es tan fácil, pero sí lo hay y más bien es costoso. Sí, cuesta Exacto. como una operación acá. Exactamente. Entonces, una operación acá. O en Estados Unidos, de que sea bien caro todo lo del médico. Entonces, tenemos varios sistemas Cuesta la vida. para separar el agua de toda esa cantidad inmensa de sal que se contiene en el bien llamada agua salada. ¿Qué tipo de tratamientos hay? De una manera muy sencilla, les voy a nombrar los tratamientos más significativos. Ok. Primero les voy a mencionar un tratamiento más sencillo, que es los sistemas térmicos o de evaporación, que es justo lo que nuestro compañero Artu nos dijo hace rato. Es separar esos minerales en exceso del agua. ¿Cómo haces eso? Como dijimos, el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius a 25 PSI. Exactamente. Entonces, los minerales tienen un punto de ebullición mucho mayor, por lo que se pueden separar. Estos se llaman procesos de separación. Lo que se va a hacer es poner el agua a 100 grados Celsius. Entonces, el agua se va a separar y se van a quitar... Va a pasar a forma de vapor. Exactamente, sí, va a pasar a forma de vapor y el vapor que dijimos, que eran moléculas muy libres. Basta. Por lo tanto, se van hacia arriba. Ajá. ¿Y qué queda? Quedan los minerales. Entonces, en ese caso, ya se separó el agua en estado gaseoso de los minerales. Pero pues, ¿qué se hace, no? Ya se queda ahí el agua y pues ya qué chido, ¿no? No, pues no. Lo que se va a hacer es que los minerales se quitan y ahora se hace un proceso de condensación. ¿Qué dijimos que era la condensación? Justo la condensación es lo contrario a la evaporación. Por medio de una temperatura menos alta, vamos a lograr que esa agua pase del estado gaseoso a un estado líquido. La luz, porque ya Sí, solo tiene. préndelo. A un estado líquido. Y en este caso ya se va a separar. Pero nosotros diríamos, y pues ya, ¿no? Quedó toda esa agua, se aprovechó y se desalinizó. No, siempre va a haber un remanente. Recordemos eso. Siempre va a quedar un residuo. Entonces, tenemos el residuo de los minerales, ¿no? ¿Están de acuerdo?
y tenemos cierta cantidad de agua todavía, aunque sea más pequeña. ¿Qué se le va a hacer a ese residuo remanente? Lo que se le puede hacer no es regresarlo al mar. ¿Por qué? Porque va a tener una concentración de iones aún mayor. Entonces se pasa por procesos de dilución. ¿Qué es una dilución? Una dilución es que se le pone más agua normal para que no, agua normal no, o sea, está mal dicho. Más bien más agua sin tantas sales. ¿Para qué? Para que este porcentaje de agua que quedó como remanente, pues no esté concentradísimo de sales y al regresarlo, pues salinices más el agua de mar. Entonces, también se tiene que tratar este residuo que queda. Okay. Y el agua que ya está totalmente desalinizada, no totalmente porque seguramente algunos minerales se irán con el agua, ¿no? Está medio pendejo, ¿no? No sería escurrir... no, olvidado. Ajá. Entonces, ¿qué se le hace a esa agua que ya está desalinizada? Se va a tener que pasar por un proceso de ionización. ¿Por qué? Porque como dijo mi compañero Alexis, no se puede aprovechar para el organismo o no puede ser de consumo un agua sin minerales. No, más bien tiene que ser un grado de minerales que nos favorezca. Por lo tanto, se hace ese proceso. Este es como un proceso bastante sencillo y el proceso que a mí me agrada más es el proceso de ósmosis inversa. Que también... Sí, porque tener en cuenta que... ¿Cuánto tiempo nos tardamos en hervir un poquito de agua? No, y la energía al calentar. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cuánto gas tendríamos que utilizar o qué combustible tendríamos que utilizar para poder llegar a hervir tales cantidades de agua, ¿no? Entonces, no es el más eficiente, por eso se buscan otras tecnologías y de igual forma, como podemos decir, lo podemos hacer o por temperatura o por presión, ¿no? Sí. Entonces no vas a meter al agua una consultoría, ¿no? Para que tenga presión. Sí, no, justamente. Entonces, también es una gran consumo de energía. Entonces la alternativa es... Ósmosis inversa. Tómala. Disculpe. Ahora, les voy a poner aquí una imagen muy ilustrativa. Un CHEMS. Un CHEMS, exactamente. Entonces, ¿qué trata la ósmosis inversa? ¡Producción! Entonces, volviendo a lo que es la ósmosis inversa, hagan de cuenta, tenemos una membrana, ayúdame con tu manita, eso chiquilín, tenemos una membrana. Aquí tenemos una muestra de agua con sal, el agua de mar, que está realmente muy salada. Aquí tenemos otra muestra de agua. Esta muestra de agua carece de minerales. Por lo tanto, en la ósmosis inversa se le va a generar presión a lo que es el agua de mar. Al generar presión, esta membrana tiene poros. Poros de un diámetro menor que lo que son los minerales. Por lo tanto, al ejercer la presión, va a pasar de este lado el agua sin los minerales. Por lo tanto, los minerales se van a quedar abajo. Y de este lado va a quedar el agua sin tantas sales, más bien sin sales. Una especie de filtración, ¿no? Exactamente, es una especie de filtración. Ahora dirás, ¿toda el agua pasó por este proceso? No, queda un remanente. Lo último... Se llama rechazo. Exactamente, que se llama rechazo. Es que mi compañero tiene mucho conocimiento de este tema y ahorita nos va a empapar. Entonces, en este caso, queda el remanente y es el remamaste y es el rechazo. Ajá. ¿Y qué se hace? Lo mismo que les dije en la parte anterior. Le ponen ovo, ¿no? Exacto, le ponen ovo. ¿Qué es ovo? Esta. Entonces, por el programa. Ese remanente no se puede regresar directamente al mar porque, como ya les dije, tiene muchas concentraciones de sales. Por lo tanto, se hace una dilución, que ya les expliqué anteriormente. A la parte buena le haces lo que es ya una mineralización y una cloración. Okay. Y pues ya pasa a lo que es el tratamiento y hacer agua dulce. Que, bueno, en este caso, ¿tú qué sabes? Pasa por más tratamientos para ya estar... Es que... sí, podrá pasar por otros tipos de... Depende para qué sea, ¿no? Ajá. Ahorita vamos a hablar de qué es agua para de consumo. hecho, se me pasó algo. No pasas directo el agua a lo que es la ósmosis inversa. Antes haces un tratamiento muy sencillo,
de quitar todo lo que se ve. O sea, todas las partículas que trae, la suciedad visible, la quitas y ya lo pasas a la ósmosis inversa. Y pues prácticamente es eso. Esos dos métodos a mí se me hicieron los más interesantes y los más digeribles. Por lo tanto, por eso les dije de estos dos. ¿Por qué hay otra que se llama electrodiálisis? Hay muchos más, sí. exactamente. La electrodiálisis es más que nada con lo que es la corriente eléctrica, con los iones. Como decíamos, el agua conduce. Exactamente. Entonces, un agua que no tiene contaminantes va a conducir más o menos. Tú puedes poner lo que requieras, una fuente eléctrica, y se va a hacer la conducción para quitar los minerales. Pero Exacto. Y eso justo lo un veremos agua después. con minerales conduce más. La de Luisito Comunica, ¿no? Por Exactamente. ejemplo, su agua es de minerales. No, él no tiene, es No, Juan Pazurita. es ¿no? Juan Pazurita. Juan Pazurita. Con Saraut, ahí Es que me invitas viste, a ¿no? Y- Los Uniteds. Ajá. Entonces, bueno, pues es eso. Entonces, por esta parte es todo. También pasando a lo que es la normativa. ¿Cómo aseguramos que el gobierno nos da agua potable y de consumo? Pues tenemos lo que son algunas normas. Y antes de esto, podemos ver que la diferencia entre agua potable y agua tratada. Entonces, como podemos observar, el agua... Ay, güey. El agua... ¿Es su agua? Yo sí. también, si no es mucha molestia. Perdón. No, está en mi garrafón, güey. Porque ese no tiene. Pues es que ese Bueno, mi compañero fue al baño a cagar un ratito. No, no es cierto, fue a servirnos agua muy servicial. Y estábamos en lo que es agua potable. Ok. ¿Cuál es o qué es el agua potable? El agua potable o la potabilización es un agua que ya pasó por un conjunto de operaciones y procesos físicos, químicos y biológicos que se aplican al agua en los sistemas de abastecimiento para que esta agua pueda ser apta para el uso o consumo humano. Esto leído desde la norma 127, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Y bueno, prácticamente eso es agua potable. Ahora, agua tratada. Un agua puede ser tratada, depende para el uso que le vayas a dar. No le vas a dar el mismo proceso a un agua que quieres solo para regar jardines a un agua que le vas a dar un uso de consumo humano. Que pueden ser Exactamente. para tomar en garrafones, para hielos. O sea, no crean que el hielo justo. es así, ¿no? El hielo pasa por un proceso Y de hecho hay potabilización. norma para hielo y agua. Exactamente, Exacto. que es la 201. Exacto. Pero Exactamente. Entonces, esa es la diferencia entre agua potable y agua tratada. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que sí tenemos agua regulada para que nosotros la consumamos? Pues para esto están las poderosísimas normas, ¿no? Pero esta vez le corresponde no a Semarnat. No, No. con Aquí agua. no, tampoco. No, Nada. tampoco. La Secretaría de Salud. A la Secretaría de Salud. Ya cambiamos totalmente. Sí. No es Semarnat, es la Secretaría de Salud. Exactamente. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, tenemos lo que son las normas 201 SSA1 del 2015. ¿Y esta para qué es? Es para productos y servicios de agua y hielo, como dijo mi compañero, para consumo humano, envasados y a granel y especificaciones sanitarias. ¿En qué consiste esta norma prácticamente? Pues, literal, consiste en darnos todos los requisitos Que el para agua tiene que exactamente y nos indica cada cuánto tenemos que estar monitoreando esta agua para asegurarnos que sí está bien para el consumo humano. Porque, ojo, aquí viene una tabla de características que voy a buscarla, por favor. Está. Hay una tabla de características. Si tu agua no está dentro de estas características, no se puede usar para consumo humano. Ujú. Por tanto, te va a hacer algún daño. Entonces ustedes dirán, un momento, cuando voy a Carl Jr. y tomo mi máquina que tiene hielos, el agua del refresco, que yo le meto, ¿esa agua puede ser que me esté haciendo daño? Sí, hermanito. Aparte de que es refresco, que no debes hacerlo, estúpido. Lo que tú estás haciendo es... ¿Cómo te vas a asegurar de esto? Por normativa del gobierno, al menos una vez al mes se tiene que mostrar todas las máquinas de hielo o agua que haya en algún establecimiento. Exactamente. Al menos una vez al mes, porque depende
cuántas tengas, es grande o poco, se van a hacer más, pero al menos una al mes. No sabía. Sí, exacto. Y también tenemos la parte de cuándo se le va a hacer el monitoreo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, o sea, las máquinas no siempre van a estar bien, necesitan de un mantenimiento. Todos esos procesos necesitan de un mantenimiento. Y para darte tu cuenta que una máquina necesita mantenimiento, pues se necesita un monitoreo de esta. Si tú revisas si el producto sigue saliendo bien, la máquina probablemente esté funcionando bien. A menos que sea una avería muy visible, ¿no? En este caso. Preventivo. Exacto, un mantenimiento preventivo. Entonces, la norma nos indica todo esto, incluso nos indica también lo que es el etiquetado. Y más especificaciones para que tú puedas cerciorarte de que el agua es apta para el consumo humano. Yo quiero hacer un paréntesis. En estas normas van a encontrar que, por ejemplo, el límite máximo permisible de un contaminante que pueda haber en tu agua de consumo humano se mide en miligramos por litro. Todo bien. Esto no quiere decir que tu agua no tenga ningún contaminante, ¿eh? Quiere decir que sus límites están, sus características están por debajo del límite que te está estableciendo. O sea, nosotros podemos consumir prácticamente cualquier cosa. Tal vez habrá pasado que a tu perro le diste alguna vez chocolate, que es dañino para ellos. Una vez y en poquita cantidad realmente no pasa nada, porque no estás sobrepasando el límite. La dosis hace el veneno. Te estás exponiendo. Exactamente aquí lo mismo. El agua va a tener un montón de contaminantes. No creen que es agua pura. Tiene, por ejemplo, puede tener plomo, selenio, nitrógeno, níquel, mercurio, manganeso. También coliformes fecales. No puede tener coliformes ahí sí, ¿no? Ah, sí, es cierto. En esta norma. Pero, ok, ya. Sí. Ya no te había entendido, güey. Sí, ya entendí lo que pero te de refieres. estos sí puede llegar a tener. Todos puede tenerlos, Ajá. pero todos están por debajo del límite, porque la gente se confunde y dice, pues no tiene nada. No, sí tiene, pero está por debajo de lo que el te va a hacer daño. Eso es muy importante. That's fucking right. Sí. Y qué bueno que tocaste ese tema, porque sí es muy importante, porque la gente siente que pues ya no tiene nada. No. Y Sí, simplemente es eso, la dosis hace el veneno. Ellos ya se hicieron estudios para ver qué dosis el cuerpo acepta sin tener ningún tipo de reacciones adversas. Entonces, por eso está esta norma. De igual manera, tenemos lo poderosísima y el santo grial del agua, que es la NOM 127 SSA 1/2021. ¿Esta qué es? Justo su nombre lo dice. Agua para uso y consumo humano y límites permisibles de la calidad del agua. Entonces, aquí ya te lo está diciendo. Esta norma prácticamente te dice todos los límites máximos permisibles que debe de tener un agua para que sea apta para el consumo humano. Tocando lo que son metales, lo que son sulfatos, lo que son agentes biológicos, todo. Entonces, esta norma, si te quieres especializar en agua para el consumo humano, es esencial. No, o simplemente si tienes un negocio, tienes un bar. Exacto. Vas a usar agua, vas a usar hielos. Tienes que considerar estas dos normas siempre, porque te van a estar pidiendo el gobierno. Si te auditan y no tienes tus estudios de agua al corriente, que son mes con mes, te van a cerrar, ¿no? Te van a clausurar. Entonces esto va a aplicar a bares, restaurantes, salones de fiestas, cualquier lugar en donde haya agua para consumo humano. Gimnasios por el agua. O sea, recordemos que el consumo humano o uso humano no es nada más para beber, sino también con el que te lavas las manos, con el que te bañas. Exacto. Con el que haces tu skincare, todo eso, ¿no? Efectivamente. No lo vi venir. Por caso, Y bueno, también tenemos lo que es el consumo de agua. Entonces podemos ver en qué actividades es necesario consumir agua. Creo que todas las actividades humanas posibles es cualquier industria, ya sea por ejemplo de autos, ya sea una oficina, ya sea todas las industrias, mínimo tienen un baño, o sea, mínimo, ¿no? De ahí agua para limpiar sus No, está bien, no quería ver. ¿Sus cosas? Sus instalaciones, sus equipos, desde ahí, o sea, desde ahí todas las industrias usan agua. ¿Por qué? Porque es el disolvente. Y sí que usan agua. Y usan mucho, pero... Mucha. Sí. Pero lo que vemos es que realmente no hay forma de no usar agua. Pero sí hay formas de tener nuestro consumo, ¿no? Que no sea tan... regular el tan consumo, masivo, ¿no? O regularlo, exactamente. Que no sea innecesario. Entonces, de acuerdo a tu actividad, tú vas a consumir más o menos agua, ¿no? Sin embargo, tenemos unas que son realmente muy agresivas con el agua que estamos usando.
¿Cuánto estamos usando? El 2% del agua total, ¿no? Bueno, 0.45% del agua total es lo que podemos disponer, y de ese porcentaje hay ciertas empresas, al menos en México, que son el top. Al menos que sepamos público, porque recordemos que hay muchas cositas que no se suelen decir, pero con lo que hay público encontramos las 5 empresas que más consumen agua en México. Iniciando por el número 5. Dame tambores. ¿Cuál es? Pues hablan más de embotelladoras de agua, ¿no? No tanto la fabricación de los refrescos. Sí, claro. Que pues le corresponde a Coca. Sí, güey. Que le corresponde La Moca Polar. que le corresponde a la moquita No polar. se detuvo nada de decir la madre. Sí, derechito, papá. Sí, pues es una bebida que tiene un líquido negro con gas. Ustedes ya sabrán cuál es. Pero bueno, no dejar de lado. No está contabilizado la industria ¿Agropecuaria? agropecuaria, agroindustrial, o el sector agroindustrial. El sector de agricultura. Al sector de agricultura, ¿no? Que como no está contabilizado, pues no sabemos bien, ¿no? Pero pues tener en cuenta, ¿no? Pero como no está contabilizado, pero sí sabemos que es el sector que más usa agua en todo el mundo. El de la Entonces, agricultura. en el mundo, ¿no? Entonces en México pues no está exento, ¿no? De ahí pasamos a un lugar que se llama Alfa Subsidiarias, que es líder en la industria de alimentos. Produce y comercializa carnes, ¿no? Wow. Sí, el o sea, principal sector. pero nada más matamos al puerquito. ¿Qué o sea, pasa? ¿Dónde usa el agua? Como dije hace rato, pues el uso de lavar instalaciones, el uso de acondicionar la carne y todo ese tipo de cuestiones se requiere agua, ¿no? Aproximadamente 3.137 millones de litros se contabilizaron el año pasado, ¿no? No mames. Solo de esa industria. A la verga. Eso es un consumo bastardo. ¿Para los embutidos usamos agua? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, para todo. para Para todo, sí, pues para almacenarlos, ¿no? Industria del álcali, ¿no? ¿Qué es eso de industria del alcalí? Es empresa dedicada a la producción, comercialización y distribución de carbonato de sodio. ¿Qué viene siendo el carbonato de sodio? Carbonato de sodio, no lo sé, bro. ¿Tú qué es? Según yo, es para bebidas carbonatadas y todo ese rollo. Y bicarbonato de sodio. Ajá, y ¿no? bicarbonato. Entonces, a materia prima, más o menos utilizan 4.474.000 litros de agua. Hasta el año. Está cabrón, güey. Está bien cabrón ese pedo, güey. De ahí saltamos a la cervecería. Ok. A la Es ya el 2, Cuauhtémoc, ¿no? No, es el 3. 3. No, sí, el 2. Esta cervecería con sede en Monterrey utiliza aproximadamente 6 millones. No, 6,000 millones. mames, 6,000 güey, millones. O sea, sácate dimos a un la- salto de... No. En las anteriores eran 4,000 millones. Ah, ok, ya, 6 mil Entonces, ese es 6,000 millones, 980 millones de litros el año millones. pasado. No, es... Pero la más cabrona doblega ese 12,000. número. No Lo mames. supera, ¿no? ¿Es la Moca industria Polar o qué? Ternium, México. No mames, Se güey. encarga de fabricación de Sintrio, Galvateja, Plus, los acero y demás aceros, ¿no? Ok, Especializados. son aceros. Hijos de su puta madre. No, 14,000 millones de litros. no de agua, mames. Es Casi que hasta da 15,000 coraje, güey. millones de litros. Mientras una familia en Iztapalapa está pasando de set, esos güeyes están... Ajá, es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Y lo Y en vamos Monterrey, lo vamos a güey. repetir. Todo lo que tú hagas que sea negativo va a contribuir a que sea horrible. Hijos Lo que de tú hagas que sea puta. positivo no va a contribuir tanto a que se mejore. Entonces estamos viendo Entonces, ¿cuánto consume en promedio una persona de agua al año en México? 133,000 de- litros de agua. En comparación a 14,000 Millones. millones de litros de agua de al una año. sola industria. Al año dijiste, ¿verdad? De las No, industrias. es- Es bastardo, o sea, yo estoy anonadado. Traigo el ano ahorita bien apretado, porque no puede ser posible. No, sí está de la verga. Sí, la verdad sí está. Y es una mamada que nos echa la culpa que lo único que podemos hacer es. De hecho, Bañarte en 5 las, minutos. en las lecturas que vi, dice, ¿cómo reducir esto? Pues podemos reducir esto bañándonos en menos tiempo. Oigan, consumiendo- mamadas. O sea, güey. Nada no- más nos quieren hacer sentir culpables, culeros. No, Es una no. mamada. ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, que te tardes más 5 En minutos. las industrias refresqueras, pues impactan, ¿no? En las Cabrón. industrias del acero, Textil, minería, güey. street, Y no vi ninguna textil, eso me Sí, sorprende. también me Eso fue en Monterrey sorprendió, nada más. güey.
Las industrias que están en Monterrey. Ok, perfecto. Sí, porque en México no hay... No está registrado datos públicos. No va a haber. Perdón. Sí. Entonces, todas estas industrias usan agua para sus procesos. No es nada más el consumo que están generando, también están generando lo que conocemos como agua residual, que mucho ojo, no es un residuo como tal, no se trata como residuo, se trata tal cual como agua residual. Y tenemos varios tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no he escuchado hablar de las aguas negras? Las aguas negras son cualquier agua residual que no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Básicamente los canales ahí en la Casa Morelos del Estado de México, ¿no? Y todo eso. Y también tenemos pues las aguas crudas. Es un concepto muy parecido. El agua negra es agua que no recibe ningún tratamiento, pero en esa agua se virtieron todos los desechos sanitarios de todas las personas, ¿no? Los del excusado. Sin embargo, el agua cruda es esa agua de proceso que tampoco ha tenido ningún tipo de tratamiento. Es un poco de la diferencia entre las dos que tenemos. ¿Cuál es el tipo de tratamiento de este tipo de agua? Ustedes lo han visto. Primero, huele tremendamente horrible, gacho. Se ve feo. Segundo, yo vi un video de un cuate que iba en una moto, entonces se le metió así un tráiler, el güey no lo vio y le hizo, un momento, ¡fum!, ¿no? Y cayó en un canal, murió en un año. No, mames. Por las infecciones que le dieron. Exactamente. Sí, porque supongo se abrió sí. Entonces, sí, porque esta Margarita se volteó y en un canal. ¿No sabía eso? No, ¿Quién es Margarita? Maggie. Maggie, no mames. ¿Qué le pasó, güey? Pues nada, pues por eso me sacó de pedo esa noticia, pero no, pues no, como no hubo una herida abierta que se le haya metido algo. Porque tenía una barra de estas grises que han visto como delgaditas, entonces cuando cayó se pegó como que ahí, se abrió así una herida grande en el brazo. Entonces cayó y sí fue al hospital y todo, pero esas aguas como son negras, no saben lo que hay ahí, o sea, hay literal no saben. No sabemos. Te puedes morir. Wey. Un perro se acerca acá y también tiene el mismo destino. Las aves que empiezan a comer de los residuos que hay alrededor orgánicos. Bueno, aunque son un montón de cosas. Se rumorea que los que limpian parabrisas luego llenan el agua de canales, cabrón. Es que están cerca esos siempre, ¿no? No, y aparte esos güeyes ya tienen unas defensas, pero cabroncísimas. Bueno, pero no las están usando directamente. Y ojo al dato. Todos los vagabundos que he visto tienen una vergota. Yo no. ¿Qué otro impacto? Entonces esos son los impactos que hay. Vamos a matar a la fauna que hay alrededor. Va a ser muy costoso mantenerlo porque sí, ya tienes tu canal, ¿no? Pero vamos a hacer más personas, tienes que hacerlo más grande. No olvidar la bioacumulación, ¿no? Porque las ciertas plantas que crecen ahí absorben los metales pesados. Entonces estos metales pesados pasan del ave, pasan a nosotros, entonces también nunca. Y otra es que suele llover y se desbordan. Entonces empieza a llegar a las casas, empieza a llegar ahí a las calles, que se junta con los residuos que ya habían ahí. Está absolutamente horrible. Eso surge o nos da la necesidad a nosotros de que tengamos que hacerle algo a esta agua. No puede estar así para siempre. No. Y aquí yo hago la pregunta: ¿quién es el responsable de poner plantas de tratamiento en los municipios, estados, en el país? En el municipio es el gobierno. Tiene que ser el gobierno. Pero como personal existen las normas, ¿no? Las famosísimas. Ahora sí regresamos. Estábamos en la Secretaría de Salud, ahora nos vamos a la Semarnat, que tratan principalmente la 1 de qué contaminantes pueden vertirse a ríos, ¿no? Lagos, aguas estanques, nacionales ahora, ¿no? Aguas nacionales llamadas. La 2 es para qué contaminantes podemos vertir al alcantarillado. Y la norma 3... La norma 3 es qué contaminantes son límites para que nosotros la reusemos. No consumo, sino regar, fuentes, en resumen, la Semarnat se encarga de que el agua cumpla con permisos para usarse, no como consumo humano. Sí, es decir, agua residual. Exactamente. Agua residual. Y la Secretaría de Salud sí se encarga de hacer el agua apta para consumo humano. ¿Y por qué? Porque pues si tú consumes algo que no es apto, repercute directamente en la salud. Por eso ahí actúa lo que es la Secretaría de Salud. Y justo por eso se le conoce como un proceso de potabilización del agua. Y ya hablando de aguas residuales, es otra cosa. Ya se conoce como un sistema de tratamiento. ¿Cuál es el nombre oficial? Un famoso tren de tratamiento. Yo tengo mi industria automotriz, mi textil, etcétera, y tengo agua residual. ¿Cómo voy a tratar yo esa agua? Hay muchas formas en las que lo podemos hacer. El tren de tratamiento es una forma general
Ya después le ponemos nombre, pero es una forma general de nuestro tratamiento del agua. Entonces, ¿en qué consiste un tren de tratamiento convencional? Un convencional pues trata de un pretratamiento. Ajá. Pretratamiento lo que hace es, bueno, pongámonos en contexto que somos, ¿qué industria les gusta? A mí me gusta Moca polar, ya que te gusta decir mucho. No, O la pero- textil, a la que está. Va, la textil. A ver, tú di. Yo diría una automotriz porque tienes metales y fosfatos. Yo quiero Oggy Jeans o Skechers. Bueno, el tren de tratamiento se va a hacer dependiendo de la industria. Eso es primordial, ¿no? Ok. Hay plantas para edificios comerciales, edificios residenciales, municipales incluso. Y hay plantas pues para un sector automotriz, un sector textil, un sector Claro. diferente, ¿no? Y justamente es porque no contaminan igual. Sí. Y sus contaminantes no son los mismos. Porque en el edificio residencial, ¿qué tendríamos? ¿Qué se te ocurre que Agua jabonosa. Agua jabonosa. Agua de descargas del baño. de baño, ¿no? Principalmente. ¿no? Y ya. Ok. Entonces, eso vamos a tener en un edificio, yo digo. Nada En más. un, eso en es un edificio, ¿no? Entonces son principalmente contaminantes orgánicos, Sí. ¿no? Entonces esto es un tren de tratamiento totalmente diferente a que una industria textil, una industria automovilística, Sí, que claro. son metales, que son colores, Ujú. que son Y también temperaturas, aunando a incluso. biológicos, porque también cagan ahí. No, es que, bueno, ahí dependería de la industria que Sí. los vertieran en el mismo lado, pero por lo regular se no, suelen Se separar. separan. Sí, porque Ok. tenemos agua de servicios, se le suele Ok. conocer, que es el baño, Sí, claro. etcétera, y el agua del proceso. Agua ya del tercer proceso. proceso. Perfecto. Entonces, un tren de tratamiento siempre va a tener esto: pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y si se requiere un tratamiento avanzado. Entonces, tú tienes un agua de un edificio. ¿Qué vas a usar de estos 4? Tú armas tu rompecabezas. Entonces, no sé si tengamos pretratamiento, pero tratamiento primario sé que sí. No. Sí, la idea de un pretratamiento es ajustar el agua para que los equipos y lo que sea que funcione se dañe. dentro del tren funcione. ¿Qué nos afecta? Papeles sólidos, algún pañal, en caso Sí, de, sí. de esta cosa, ¿no? De Sí, toallas o, sanitarias. por ejemplo, en el municipal, que luego tenemos sofás, ¿no? Así Ya. en el agua. Sofás, llantas, cuerpos. Y el pretratamiento prácticamente es el más sencillo. Es Se hace con cribas o redes. Se llaman cribas, Ajá. rejillas, Sí. hay de Cárcamo. distintos tipos. Ajá. Bueno, el Ujú. cárcamo es diferente, Sí. porque antes de entrar al cárcamo se tiene que hacer un pretratamiento. Ok, perfecto. Entonces, ya de ahí la idea es juntarlo. Mezclar toda esta agua, pues para que no sea como variado, los distintos contaminantes se mantengan constantes. Que es ¿no? lo que conocemos como estandarizar. Ajá, exactamente. O homogenizador, ¿no? Ujú, homogeneizar. Ya de ahí pasa a un tratamiento primario ¿Cuáles que, pueden ser? pueden ser desarenadores, ¿no? Que también uno lo clasifica como pretratamiento, otros no. Entonces, o trampas de grasa, ¿no? También un tratamiento primario es una trampa de grasa. Lo que tienen los restaurantes. Ujú. No sé, que por norma... La casa de Toño. Ay, perdón. Hoy tengo un hambre, hermano. Yo creo que voy ahorita. Sí. Así trampas de grasa, ¿no? También un exceso de grasa pues también afecta. Sí, a un claro, proceso, totalmente. ¿no? Entonces también retirar como lo más de contaminantes que se pueda y esos son los principales, ¿no? En ese tipo de lugares. Entonces, Y de ahí ya pasaríamos a un tratamiento secundario, Claro. que es donde se hace... yo tengo entendido, un sedimentador es primario, ¿no? También pueden ser, pero no se suelen usar porque es costoso. Entonces, si ya vas a tener un sedimentador después, pues no tiene mucho chiste. Claro. Sí es recomendable, pero ya en municipales, que ya es un agua pues Como decíamos, ¿no? con más carga orgánica. Claro. ¿No? Entonces, en este tipo, pues es un poco menos. Ya de ahí pasamos a los secundarios, que en este caso, como tenemos cargas orgánicas, pues es principalmente utilizar bacterias, ¿no? Estas bacterias se van O sea, a comer la caca. ¿Es un proceso más biológico? Ajá, sí, para eso usamos lo que es el... ¿Cómo se llama? Biotanque. DBO ¿El biogás? el DBO Y el DQ. DQ. Y el DQ, ¿no? Son parámetros que nos dicen si un agua es apta para que se degrade ¿Qué? biológicamente. Comentaste que ya no hay DBO, ¿verdad? Ya lo están desapareciendo. No, en la norma 1 Ajá. para los muestreos Ajá. ya no existe el DBO. Ok. Ahora se usa el DQO. Porque Ok. se cree que el DBO no es No es representativo de lo que hay en tu agua. significativo. Ajá. Ok, pero para cuestiones de diseño sí, Sí, porque todavía. hay algo que se llama índice de biodegradabilidad. Sí, claro, y es muy Entonces, importante. Para este índice nos dice si es
si es viable que las bacterias lo consuman o no es viable. Está bien, vamos a entrar en eso. El DBO es la demanda bioquímica de oxígeno en el agua. O sea, las especies vivas en el agua que van a estar comiendo oxígeno o usándolo, oxígeno, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces, en un agua, por ejemplo, en un agua negra, ahí vamos a encontrar un índice de DBO alto, tengo entendido. Luego, el DQO es todo la demanda química de oxígeno que vamos a encontrar, pero ya no por seres vivos, sino por materia inorgánica, ¿no? Por ejemplo, si metemos un metal, ese metal se va a oxidar. ¿Qué quiere decir? Que va a estar usando más oxígeno del que se usaría si no estuviera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el índice de biodegradabilidad es cuando tú divides tu resultado del DBO, de todo lo vivo que va a consumir oxígeno, y el entre lo que no está vivo que va a consumir oxígeno. ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar la relación del oxígeno que está siendo utilizado en esa agua o que no está siendo utilizado en esa agua. Un índice de biodegradabilidad idóneo es el 1. Si es 1, quiere decir que ahí todo se va a biodegradar completamente porque el oxígeno está abocado a ello 100%. Pero ya, empieza a bajar, ¿no? Cuando empiezas del 1 al punto 88... Sabes que ya valió más. Al punto 20, es que ahí nada se va a biodegradar y esa agua no te sirve para ese tipo de procesos, ¿no? Está perfecto. De igual manera creo que sería muy interesante que dedicáramos algunos videos a pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y terciario como individuales. Es que es infinidad, ¿no? Sí, porque hay muchos métodos. Porque, por ejemplo, podemos también verlo de otra forma. Todos los pretratamientos son físicos, siempre. ¿Qué quiere decir físico? Pues tú pones una barrera, tú separas, no sé, las rejillas, que también son una barrera. Ya los tratamientos primarios suelen ser químicos o físicos también. Entonces un sedimentador pues empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces ya por las diferencias pues lo vas separando. Los químicos, no sé. Justo, e incluso un tren de tratamiento es el combinar todos estos tratamientos para como mejor o como más te convenga para poder llegar a un buen resultado. Sí, porque justo casi siempre el tratamiento secundario casi siempre va a ser biológico. Casi Por lo siempre. regular es lo idóneo. ¿Por qué? Porque pues no requieres tantos químicos, no requieres, pues sí, lo único que necesitas es prácticamente un motor con aire. Exacto. Es que incluso hasta podríamos abordar videos de qué tratamiento sería el ideal para cada industria. Sería eso estaría muy cabrón. Sí, vamos a apuntar. Sí, entonces... Y en caso de que tengamos una industria que de palo está bien canija, por ejemplo la municipal, vamos a requerir lo que es un tratamiento avanzado, que ahí ya es lo que tú quieras, padrino. Tú pones lo que quieras, pero sí te va a salir un ojo de la cara, ¿no? Ya hablamos de bioquímicos, ya hablamos de procesos de no sé, de luz, de inducción magnética. Ozonificación, UV. Ya los procesos Photophotone, proceso Phantom, que ya son más específicos, ¿no? Pero eso es cuando tu agua de plano está bien pasada de rosca. O buscas algo en especial, ¿no? Sí, o buscas algo en específico. Por ejemplo, donde estaba yo era una industria textil, pero ahí adaptaron la planta a agregar un cosustrato. Entonces este cosustrato ya era viable para que las bacterias crecieran y esas bacterias removían el color. Incluso, perdón la interrupción, pero cuando haces un tratamiento apto para consumo humano, normalmente sí se hace tratamiento avanzado, ¿no? Que viene ya lo que es ozonificación. Es que para consumo humano sí es un tratamiento avanzado. O sea, sí es posible pasar de agua de baño a agua potable, o sea, eso sí es posible. Pero aquí el problema es lo caro que llega, ¿no? Porque son demasiados procesos y demasiados contaminantes los que tienes que tener y en cuenta. Factores a considerar, es que todo se puede hacer. Tú puedes quitarle sal al agua para usarla todos esos millones de litros en tu industria y luego la industria tratarla y luego esa agua tratada para otra cosa lo puedes potabilizar para tomar. Todo se puede hacer. Sí, todo. Pero mira, sí existe la tecnología, ¿no? O sea, ya existe la tecnología. Totalmente. Por ejemplo, en esos países árabes que no tienen tanta agua, pero tienen un chingo de dinero, pues ellos sí. No, ellos sí le meten bastante. Creo que su principal es ósmosis inversa. Sí. Ellos son los puntas de tecnología en eso, ¿no? Y entonces ellos, pues como dice... Sí la explotan. Aquí el problema, ¿por qué utilizan tanta? Literal, güey. ¡Hola, Akbar! Aquí, ¿por qué se usa tanta energía? Porque para vencer esas presiones de ósmosis inversa se necesitan bombas pues especializadas. Estas bombas necesitan demasiada energía, ¿no? Sí, o sea, claro. En un pequeño tren que teníamos utilizábamos 290 PSIs para poder vencer esa presión, ¿no? Es un virus, y tratar 3000 metros cúbicos
a la semana. O sea, sí es bastante caro. Hicieran bombas pues grandes y pues sí. Y de todos modos se recuperaba el 50% de esa agua. O sea, y otro 50% de rechazo. ¿no? Porque acuérdense que pues llega un punto en el que el agua es tan concentrada en sales que ya no pasa por esas membranas. Sí, claro. Puede pasar, pero la rompe. Sí. Entonces pues ya no tiene chiste. Entonces, y ese rechazo normalmente se suele utilizar, pero para cosas menos importantes, ¿no? Sí se puede. No, porque aquí está concentrado. O sea, sí se suele, ese rechazo sí ya rechazo. se desperdicia. Sí, porque regresar al proceso sería complicar todo el proceso. Ok. Entonces Perfecto. ya se manda. Sí, porque está muy concentrado de contaminantes, ¿no? Ok. Sí, es complicado. Y otro ejemplo son los contaminantes emergentes, que como comentábamos capítulos pasados, son fármacos que químicamente son muy difíciles de romper, ¿no? O sea, tu planta de tratamiento del municipio no va a degradar, no va a eliminar esos contaminantes. Ahí sí tendría que ser un proyecto de gobierno en donde a tus plantas municipales les metas un proceso avanzado para poder eliminar todos los contaminantes emergentes que hay y de paso otros que puedan existir ahí. Pero no, eso sí es bastante. un shout out, ¿no? O sea, los apoyamos, contrátenos y podemos diseñar. Sí, por ejemplo, la planta de Atotonilco es una planta pues grande, municipal, que ahí son procesos anaerobios. O sea, no necesitan aire, ¿no? Son torres que ahí ponen el agua y casi que solita se echa a perder. Pero pues se separa, ¿no? Ya de ahí se separa entre la fase orgánica y la fase líquida, ¿no? Y ya. Y teníamos un tema más, sin embargo, por tema de tiempo ahí lo vamos a dejar, vamos a retomarlo para el siguiente, que es, para que no se queden así, es... Todas estas empresas y nosotros mismos usamos mucha agua, ¿no? Tiene que haber una regulación. Existe la Ley de Aguas Nacionales en México y se crea un organismo que Semarnat no es quien lo monitorea, se crea una comisión especial para monitorear el agua, que en este caso es la Comisión Nacional del Agua. Y ella designa otras comisiones, como ODAPAS en el Estado de México, el Sistema de Aguas de Huixquilucan, hay un montón. Entonces con ellos nos vamos a estar regularizando, pero eso sería algo que veríamos en el siguiente capítulo. ¿Qué podemos concluir? Para mucho este tema, Sí, para sí. demasiado. Nos quedamos literalmente a la mitad, porque Sí, pues te faltó un tema de y ya no terminé, ¿no? Pero sí, retomar el tema en el siguiente capítulo, porque Sí, claro. es bastante, ¿no? Sí, es muchísimo. Y es que lo podemos alargar como nosotros queremos. No, es que da para... Da para parte 50, güey. Pero no lo vamos a hacer así, ¿verdad? Pero ¿qué puedes concluir al momento? mira, para el momento puedo concluir que básicamente con los conceptos que vimos del agua es esencial. También es que está increíble cómo con cada tema retomamos capítulos anteriores. Sí, Y se llega a la misma conclusión, güey. llegamos a la misma conclusión, güey. O sea, realmente no se sientan culpables. O sea, las industrias gastan de manera bastarda. Tan bastarda que estoy seguro que si se acaba el agua, van a empezar a hacer lo que es la desalinización. Porque ahorita no se hace tanto, por lo que yo sé. No han hecho tanto porque saben que aún queda poca agua, pero queda. Es que sigue siendo muy caro. Entonces, exacto, sigue siendo muy caro. Pero sé que cuando se acabe no va a haber de otra más que ocupar estos procesos y empezar a ocupar lo que es el agua de mar. Que no es lo ideal, pero ¿creen ustedes que las industrias van a parar? Claro que no. No paran. No paran. Y es más, hasta se crean más industrias, más necesidades creadas y sigue habiendo más cosas. Entonces es la misma conclusión, o sea, seguimos con lo mismo. Lo individual no afecta, no se sientan culpables. Si se tardan un poco más bañándose, no van a ser la peor persona del mundo. Simplemente... Pero tómenlo en cuenta, Pero exactamente. ahorras tú, ¿no? Ahorra tú, siéntete bien contigo mismo y deja está mal, ¿no? y deja que las industrias se vayan al mismísimo lago de fuego por su No consuman gasto. tanta moca polar porque también Sí, contribuimos. también eso. Creo que la mayor contribución sería dejar de consumir tanto. Y agua embotellada. Mira, yo voy a meterme industrias. aquí en algo que... Sí, claro. Cerveza, dejen de consumir Sí, alcohol. tanta pinche ¿Pa' qué? cerveza. Y aquí es, es que No, es y que ahí te va, o y sea- es como, hermano, esto es una adicción. Y es cancerígeno. O sea, es de los dos productos más cancerígenos del mundo. El primero es el cigarro y el segundo es el alcohol. El alcohol te destruye el colon y te da cáncer. Entonces, a ver, sí sabe chido, pero no te deja nada bueno. Cuando, ¿no? O sea, De vez en cuando, no exacto. hay tema, pero hay gente que Que por sí. eso las cerveceras son... el diablo. No sé si le ganen Sí. a las refresqueras. ¿Qué No, tendría sí, mayor aquí consumo? vimos que la cerveza... cervecera. Sí, La de hecho creo cervecera, que es o sea- mayor, ¿no? Estaba en un lugar mayor. Sí, porque al menos en México exporta la cerveza. Entonces, al menos, bueno, aquí la moca polar pues es para consumo No. propio. La moca polar, o sea,
te genera cierta adicción. Sí, pero claro. el alcohol es la mayor Thank yous. en el mundo, más que las que conocemos, Sí. que es, no las voy a decir porque nos censuran, pero Sí. es mayor. ¿Por qué? Porque está más al alcance, es más fácil de obtener, ahorita aquí lo tenemos en cualquier lado y genera, o sea, Accidentes. si tus compas le van a la genera- América, se alcoholizan, hermano. Sí. No, y ahí te va algo. O sea, como te digo, creo que haces más daño si consumes este tipo de productos, así te tardas un poco más bañándote, Sí, así, Definitivamente. no sé, dejas la llave abierta un ratito. No, de verdad. Pero ciérrenle sus fugas. Sí. Tampoco no. Ah, sí, no. Sí, porque aunque sea hormiga, vas contribuyendo al consumo de agua, que ya no hay. Aquí simplemente es desmentirlos. O sea, creo que la educación y el conocimiento da muchas armas. Hace que abras los ojos. Ya el contribuir ustedes depende de su educación y de su cultura. Entonces, pues yo les dejo que pues estén tranquilos consigo mismos, hagan acciones que realmente hagan un cambio, por ejemplo, dejar de consumir tanto este tipo de productos. Y pues es todo, o sea, creo que esa es mi conclusión, que está unada a todos los capítulos que ya hemos hecho. La mía es igual, la misma tónica, es dejemos de consumir, eso va a apoyar más que cualquier cosa. Y seamos responsables con los recursos que estamos utilizando. Claro. Sí, responsabilidad y no tocamos la parte de infiltración en la Ciudad de México, ¿no? No, manches, No, porque, respetar el ciclo hidrológico, respetarlo Sí. y darle su lugar, porque si lo respetáramos aquí en la Ciudad de Sí, México no claro. hubiera tantas inundaciones y la Sí. ciudad no se estuviera inundando, ¿no? Sí, Porque claro. sellamos con concreto que el agua regresara a los mantos acuíferos y pues ¿a dónde se va el agua? Pues Es se como queda ahí, ¿no? exacto, es como decirle al agua, no pases, ya quédate Sí, ahí, pero sí. que pues ¿qué va a hacer el ¿Qué agua? va a hacer el Pues agua? se va a Nos inundar. secar, ¿no? Entonces, conocer esos conceptos, no tirar basura, porque pues se taponea las coladeras y pues nada, siempre no consumir tantas pendejadas. Igual, lo último también es, a ver, seas ingeniero ambiental o no, esto es tema que te compete. Es tema que le compete a todo México y a todo el mundo. A defender nuestras Exactamente, nuestras es reservas de nuestra agua, porque- tierra. O sea, es nuestra obligación No, saber. Y no hablamos de las zonas de veda en Exacto. México Ah, las zonas que de no se veda. respetan. Claro. Pero bueno, eso Y rapidísimo, ¿qué es una zona de veda? es una zona que es una zona que está prohibido el uso, aprovechamiento del agua que está ahí. ¿Y qué está claro. pasando? Se está usando y aprovechando. Claro, lo contrario, o sea, Es como una zona de bosque, ¿cómo se llama? Es una preservada. preservada de bosque, a lo mismo, pero en el agua. Claro. Entonces, respetar el ciclo hidrológico en esa zona, ¿no? Porque pues tiene un ciclo en el cual va a haber épocas donde no hay tanta agua y se va a recuperar en un punto, ¿no? Sí, Pero totalmente. en el siguiente Entonces, vamos a Pero retomar lo- muy candente Lo todo. vamos a ver. Muchas gracias. Tenemos nuevo spot, el tercero en el año. Vamos por el cuarto. Espero que les guste. Está chido. Y síganos en nuestras redes sociales. Acabamos de subir un TikTok que está calabazón, la verdad. Tenemos Facebook, YouTube, Instagram. Todos como casos de y la vida ambiental. Spotify. Todos como casos de la vida ambiental. Y les mando un beso, cornudos. Muchas gracias. Nice.